Vamos a terminar hoy el tema número 1 y quedamos en las asignaciones que nosotros habíamos establecido para la clase de hoy 11, la parte correspondiente a las acepciones del término derecho, todas las que vamos a ver hoy, las acepciones del término derecho y qué relación hay entre el derecho, el Estado y la sociedad. Relación entre derecho, Estado y sociedad. Ese punto, que es el punto 1 que aparece en el programa, en el tema número 1, ese lo dejamos para el final, que es lo que vamos a ver ahora al final. Primeramente, vamos a ver el punto concerniente a las acepciones del término derecho. Fíjense. Acepciones del derecho. Fíjense lo siguiente. ¿Qué tienen ustedes por acepciones? Cuando se habla de acepciones del término derecho, ¿qué piensan ustedes que estamos hablando? Lo que equivale al trabajo del derecho. Lo que equivale Al trabajo del derecho. O sea, donde se enfoca. Ajá, por ahí vas. ¿Puedes explicarte mejor? Ah, qué sincero. Dime, ¿no te oigo? Las distintas áreas donde se trabaja el derecho. ¿Y para ti? Como lo que está relacionado al derecho o donde nace el derecho. No, no es ni lo que está relacionado al derecho ni lo que donde nace el derecho. Esas son las fuentes. Ajá. Serían las ramas propias del derecho. Bueno, vamos a ver. Dentro del punto del programa que se llama acepciones del término derecho, está eso, las ramas del derecho público y derecho privado. Por lo tanto, ya a nivel general entendemos que un término como derecho, como el término derecho, es un término que realmente es multívoco. El término derecho puede ser utilizado, dígame, en varios enunciados, por ejemplo, como yo vi el video, creo que fue de acepciones, que dice que en la clase de derecho vamos a hablar del derecho comercial, no le sé dar un punto bien, pero sé que nombra 3 veces el derecho y que es una palabra polisímica. Bueno, es decir, que puede ser utilizada el mismo término derecho en varios sentidos, en varias perspectivas, en varias orientaciones. Y entonces, bajo ese rubro que tiene el programa acepciones del término derecho, vamos a ver que el derecho, como dice tú, que es un término polisémico, un término multívoco, vamos a ver en la búsqueda de aquello que se desea, que ustedes también tengan un manejo del vocabulario jurídico, también del sentido, cómo se utiliza el término derecho. Y esa es la orientación por la que va. Y entonces, vemos que en el programa se nos habla de la división del derecho en ramas. Y entonces tenemos, en cuanto a la división del derecho en ramas, tenemos, ¿qué tenemos? Derecho público. No le oigo. Derecho público y privado. Derecho público y derecho privado. Muy bien. Vamos a entrar con esto. Derecho público y derecho privado. Necesito varias cosas. Uno, que saquen una hojita por la asistencia, porque no traje hojas, no traje nada. No traje ni el programa. Pero eso es lo de menos. Póngala a rodar con el nombre vuestro, su identificación. Ok.
Y ¿quiénes de ustedes vieron el video? O sea, 4, 5. A ver, pero levanten el brazo sin miedo. 2, 3, 4, 5. Ok. Fíjense lo peligroso de no ver el video. Que si se le preguntan sobre el video, que era la tarea de hoy, pues no van a sacar nota positiva, sí negativa. Si no me tienen material de qué conversar en relación al tema que vamos a desarrollar. Vamos a ver, con una semana de anticipación, no, porque puede ser 4 días metidos por allí, el sábado y el domingo. Ok, pero sarna con gusto no pica y si pica no mortifica. Vamos entonces a que alguno de ustedes haya visto o no el video. ¿Qué noción tienen de lo que es derecho público y derecho privado? ¿Y por qué? Ajá, dígame. Que derecho público representa el Estado o la institución. No le oigo. Que derecho público representa lo que es el Estado y derecho privado es, bueno, por lo que dice el video, ¿no? Lo particular, lo que se reflejó en el video, estoy repitiendo. ¿Y qué dice su cerebro después que vio el video? Igual, profe. Igual. Sí. Lo representa el Estado, el derecho público y como ente forma leyes. ¿Tú qué me dices? Bueno, el derecho público es la cosa pública, como se tiene en el derecho romano, que va más que todo a un interés general, y el derecho privado, que está en el interés de los particulares, de personas independientes, porque va en casos más privados, más de una persona, no en un conjunto de grandes. ¿Usted qué me dice? Ese video sí lo vi. ¿Tú qué me dices? El derecho público, según como dijo el compañero, lo definió la parte romana, que es la cosa pública, donde está más que todo tiene supremacía o tiene una relación de subordinación de lo particular. Es decir, ¿puedes repetirme de nuevo, por favor? Ajá. Por lo menos en una parte del video dice que tiene una relación de subordinación o de supremacía hacia la parte particular. Es decir, que hay una especie de supremacía entre Los particulares. no. ¿Quién tiene la supremacía? El Estado. Sobre Los particulares. los particulares. Y en ese caso estaríamos orientados a hablar acerca de derecho y en el derecho privado, mi reina, Una relación de coordinación ¿entre quiénes? entre los particulares. Entre el Estado y los particulares y los particulares entre sí, porque también hablamos de que en el derecho privado la situación está en que también puede haber el Estado o sus entes, pero ya actuando como particulares. Por ejemplo, cuando el Estado les alquila a una persona un inmueble para que funcione un registro. Entonces ahí el órgano público está actuando como un particular, ¿verdad? Cuando decimos, por ejemplo, yo soy propietario de esta parcela de terreno y por aquí debe pasar un ferrocarril, una carretera, o se debe construir un hospital. ¿Qué piensan ustedes que hay? ¿Qué derechos están involucrados aquí? Derecho de propiedad.
Ok, el derecho de propiedad está involucrado allí, pero estamos orientados en tratar de identificar el derecho público del derecho privado. Ok, el amigo dice, sí, bueno, aquí se ve que hay un tema de derecho de propiedad, sí. Ajá. Entonces, ¿cómo orientan ustedes aquí el derecho de propiedad, que lo menciona el amigo, con esta división del derecho en ramas? La rama del derecho público y la rama del derecho privado. ¿Cómo ven ustedes? La parcela, por aquí se va a pasar un tren, o por aquí va a pasar una escuela que vamos a construir, o un hospital. Díganme. Ahí estaría vinculado lo que es un derecho comercial que viene del derecho privado. ¿En dónde estaríamos? Cuando hablamos de eso, ¿dónde estaría el derecho privado y dónde estaría el derecho público? En nuestro ejemplo. El derecho privado está en el bien, pues, en la casa, en la parcela. El derecho público es el metro, Exacto, lo que va a la pasar. escuela, el hospital. Es decir, no enfocado a la cosa, sino al derecho del que es titular el sujeto. En este caso, estaría orientado al derecho privado que La parcela. el derecho de propiedad sobre la parcela, no la parcela, el derecho de propiedad sobre la parcela. Ajá. ¿Y el derecho público en qué estaría orientado? El ferrocarril que desean. En consecuencia, terminaron la lista, que voy a empezar a poner nota. ¿Por dónde va la lista? Ok. En consecuencia, fíjense, cuando hablamos de las ramas del derecho, el derecho es uno solo. El derecho es un solo y único tronco, un solo y único árbol. Pero ese árbol, como todos los árboles, tiene ramificaciones, ramas. Las ramas del derecho, cuando le estamos hablando aquí, como nos pide el programa, es esa división clásica entre el derecho público y el derecho privado, ramas del derecho. Entonces, lo que debemos tratar de identificar qué se entiende por derecho público y qué se entiende por derecho privado. Y cuando estamos en presencia de una situación de derecho público o de una situación de derecho privado. Entonces, acepciones del derecho, división del derecho en ramas, derecho público y derecho privado. Ok. Cuando vemos el asunto de distinguir entre derecho público y derecho privado, ustedes han venido señalando, bueno, mire, nos dice nuestra querida amiga aquí, nos habla de una relación de ¿qué? Subordinación. Por un lado, ella habla de una relación de subordinación. Y por otro lado, el amigo habla de una relación de coordinación. Entonces, coordinación y subordinación ¿entre qué? ¿O entre quiénes? Entre el Estado y el Estado. El derecho de propiedad y la supervisión del Estado. El derecho de propiedad fue un ejemplo. Puede ser cualquier otro tipo de derecho. Un ejemplo para nuestro caso. Ok, pero vamos a distinguir entonces el derecho público del derecho privado. Una relación, dicen aquí los compañeros, de subordinación o una relación de coordinación entre quienes participan en las relaciones, bien sea de derecho público o bien sea de derecho privado. Entonces, cuando hablamos de relación de subordinación, ¿qué es lo que queremos identificar? ¿Qué es lo que queremos resaltar allí? El Estado. El Estado o sus órganos. Los órganos de la administración pública del Estado o el Estado en sí mismo. Muy bien. Y ahí los identificamos. Pero una relación de subordinación del Estado con relación a los particulares. Correcto.
Correcto. Entonces, allí podemos trazarnos una noción un poco más clara cuando vemos, por ejemplo, que también puede haber relaciones de coordinación entre el Estado, los particulares o los particulares entre sí. Y el Estado aquí actuando como un particular más. Entonces, en el derecho público y en el derecho privado, según ustedes vieron en el video, según algunos que ustedes vieron, esa relación de subordinación o jerarquía, si le quieren llamar también así, se nos presenta en el derecho público, y la relación de coordinación se nos presenta en el derecho privado, donde no hay ese esquema jerarquizado entre las partes que se relacionan. Entonces, un aspecto va en función de este elemento. Pero hay otro elemento también que diferencia el derecho público del derecho privado. Y lo acabamos de ver, además de lo que nos acaban de decir los compañeros, hay otra diferencia u otras notas que nos hacen distinguir ambas ramas. Y entonces, volviendo al mismo ejemplo de la parcela o el terreno del particular, propiedad del particular, y que ahí vamos a hacer un hospital, además de esa relación de subordinación que distingue al derecho público, ¿qué observan ustedes más? El interés. ¿No le oigo? El interés. El interés. El interés. El interés está envuelto en la relación. El interés. Ok. En el derecho público, ¿qué interés vislumbran ustedes que existe? Buenas tardísimas. Dime, este interés, ¿cómo lo identifican ustedes en el derecho público o en el derecho privado? ¿Qué interés, en nuestro ejemplo, priva en el ejemplo que estamos dando, qué intereses ven ustedes envueltos ahí? Si es objetivo o subjetivo. No, eso es otra de las acepciones que vamos a ver después. Está chapoteando en el charco el error. El interés en el derecho, ¿cuál es el interés protegido por el derecho público? Vale la acotación. ¿Cuál es el interés protegido o que se nos presenta como interés protegido en el derecho público, y cuál es el interés protegido que se nos presenta en el derecho privado? Por lo menos en el derecho privado, la persona en particular protege el interés de su parcela, de que no le vayan a arrebatar su parcela por el interés que tenga el Estado sobre esa parcela. O sea que en el derecho privado el interés es de carácter, como dice el nombre mismo del derecho, un interés particular, privado, propio del sujeto. Cuando hablamos de derecho público, seguimos. ¿Dónde ven ustedes el interés? Es como el interés del bien común. El interés, Del bien común. es decir, hay un interés general, la amiga dice un interés de bien común, en todo caso, un interés que va más allá o por encima del particular. Entonces, caramba, en el derecho público nos distingue del derecho privado en función de, además de esto que vimos ahorita, subordinación y coordinación, el tema del interés protegido. Se habla de que el derecho
público, tardísimo. Te vamos a pasar por la UNIDEX para que te den un pasaporte. Entonces, fíjense, el interés, niña, el interés protegido aquí es un interés general en el derecho público. O sea, el derecho público tiene una orientación dirigida, como dicen ustedes, a regular situaciones que están vinculadas a un interés general. Cuando hablamos de nuestro ejemplo, cuando hablamos del ejemplo de la parcela y el hospital, ¿cuál es el interés general allí? El hospital, porque el hospital El servicio público, el bien salud. Ese es el interés general, que lo tutela, lo regula el derecho público. Si hay en nuestro ejemplo un interés particular, que es el interés del propietario, ¿verdad?, en su parcela. Ya después, con calma, veremos en otros puntos del programa este tema de la propiedad. Pero ahorita lo importante es que ustedes logren distinguir, separar las nociones entre derecho público y derecho privado, y que puedan en un momento determinado, frente a un hecho, frente a una situación, poder saber de qué rama del derecho estamos hablando. Ya van dos distinciones, ¿no? ¿Alguna duda, por favor? Pregunta. Hay una tercera que también tiende a distinguir a ambas ramas del derecho. Hay una tercera, que es la siguiente. Vamos a ver si ustedes, ¿cómo lo miran con un ejemplo? Este ejemplo se lo coloco a ustedes. Miren, el padre que tiene, el matrimonio que tiene dos niños, uno de 8 y uno de 9 años, son hijos de ese matrimonio. No, como la cosa está muy mala, estamos pelando todo y la inflación nos está acabando con los bolsillos, de repente ese par de chamitos, cuando regresan de la escuela, si es que van, ¿cómo lo podemos poner a trabajar para los vecinos, para que le limpien las posetas? Y nosotros, padres, le cobramos a esos vecinos, mira, por cada poseta son 500 bolos. Entonces, si los muchachitos nos limpian 10 posetas, bueno, serán 5.000 bolos. ¿Verdad? ¿Cómo les pareció? ¿Deben limpiar más posetas? ¿O son pocas? Son hijos del matrimonio, ese par de chamos, de 8 y 9 años. Pero bueno, papá dirá y la mamá, mira, porque esos son hijos nuestros. Nosotros tenemos la patria potestad sobre esos muchachos. Vayan y que echen su lavadita de posetas y aquí nos quedan unos chavitos. ¿Qué piensan ustedes de este ejemplo grotesco? no están respetando las leyes. ¿No están? Respetando las leyes. ¿Qué ley? La lona. Están explotando a esos niños. ¿Ah? Están explotando a los niños. Están explotando a los niños, ese que muchacho. Le están- ¿Qué dice la lona? ¿Tú dices? Que le estén imponiendo como ya responsabilidades así tan jóvenes. Estarían privando su derecho a la educación. Dentro de otras cosas. No, porque están diciendo que estudian y después de la escuela se van a limpiar las mujeres. Bueno, pero la educación no solamente es ir al colegio, ¿no? Ok. Pero, ¿qué observan ustedes acerca de la utilización
de estos menores para efectuar estas actividades? Es incorrecto, dicen ustedes. ¿Pero por qué? Por eso menor de edad. Bueno, vamos a verlo de otro ángulo. Son menores de edad, dijeron, es verdad. Eso lo sabemos, eso forma parte del ejemplo. Sería ellos, Ah. los padres, en este caso sería como el derecho privado y el que no deberíamos colocar a los hijos a hacer esto será como el derecho público, ya que el Estado le impone eso a los niños, o sea que lo están No, pero es que va bien, por Dios. o sea que lo están imponiendo a hacer el primero día porque como dice, han dicho la mayoría son menores de edad y no sé. Bueno, fíjense ustedes. Por ahí iba nuestra común amiga, pero ella se enredó con la misma lengua. Pero por ahí iban los tiros. Fíjense ustedes. Estoy tratando de que vean un tercer aspecto de la distinción entre derecho público y derecho privado. La interactuación entre los particulares. No, aquí la interactuación entre los particulares no está planteada. ¿Cuál es la naturaleza de las normas de derecho público y cuál es la naturaleza de las normas de derecho privado? Pónganse, recuerden el ejemplo de los chamitos, los limpiadores de letrina. Ok, métanlo en el congelador, que les pongo otro ejemplo. ¿Cómo te llamas tú? Camila, sí, la amiga está delante de ti. Ah, María José. ¿Mm? María José. María. María José. María José. María José firma conmigo un contrato de préstamo conforme al cual María José me debe pagar ese préstamo de 1 millón de bolívares dentro de 90 días, con intereses al 1% mensual. Vienen los 90 días, y entonces llega María José y me dice: ay, profe, no tengo ni para pagarle ni los intereses. Muy bien, ¿qué opciones tiene el profesor? O el acreedor, en ese caso. Cobrar más intereses por mora. Ok, intereses de mora ya lo lleva, ¿qué más? A demanda. Esa es una opción de mandarla. ¿Qué más? Atacar su patrimonio. ¿No le oigo? Atacar su patrimonio. Forma parte del tema judicial de demandarla. O sea, tú la demandas buscando cobrar tu crédito. ¿Qué más? ¿Qué más? Cambio, ¿No te oigo? cambio, intercambiar un tiempo, tal vez para hacer el mismo valor. O sea, que yo le diga a María José: bueno, mira, ese carro tuyo, dámelo el pago. Es válido, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, como ese carro tuyo vale un poco más, entonces yo te doy la diferencia. Vale, ¿verdad? Mira, María José o María Jesús. María José. María José. Mira, María José, los intereses yo te los condono. Es decir, te los perdono. Págame el capital. Mira, María José, vamos a hacer algo. Págame una parte ahorita y la otra parte en 6 meses. ¿Es posible? Pero sí le dijo que no. Ya sería modificar el contrato. Ok, pero por supuesto que sería una modificación al convenio original. ¿Y qué carrizo le importa a ustedes lo que yo haga con mi crédito y María Jesús? No tenemos que ver en esa relación de particular entre particulares. Muy bien, le está cayendo la locha. Ve, entonces, o que yo le diga: mira, con esa sonrisa y esa cara bella que tienes tú, chica, yo te regalo ese crédito y no me debes nada. Ya está. ¿Y qué trascendencia tiene eso para la sociedad? No tiene nada que ver con eso. Ah. Y los carajitos que tengo lavando posetas, volvamos para allá. Entonces, vean la naturaleza de las normas de derecho público y de las normas de derecho privado. Las normas de derecho público no se manejan
como las normas de derecho privado. Las normas de derecho privado pueden perfectamente ser relajadas, modificadas, transmutadas, como ustedes le quieran llamar, por convenio entre los particulares. Las normas de derecho privado tienen esa característica. Pueden ser modificadas por acuerdos entre particulares. ¿Qué pasa con las normas de derecho público? Las normas que regulan las situaciones de derecho público no admiten ser relajadas. Yo no puedo, con esos par de niños, hijos míos, ponerlos a explotar para que otros me paguen unos reales y nosotros llegar a un acuerdo en función de que yo tenga la patria potestad sobre los muchachos. ¿Por qué? Porque todas las normas que regulan, todo el ordenamiento que regula la situación de protección de los menores son normas de derecho público, va más allá, trasciende al préstamo de María José conmigo. Eso no, esa norma de derecho privado la podemos manejar como querramos, pero las normas de derecho público no. Las normas que tienen que ver con el derecho público, con situaciones de esa naturaleza, no pueden ser relajadas por convenios entre particulares. Entonces, tenemos tres grandes aspectos que nos dan notas que distinguen, que diferencian al derecho público del derecho privado. Repito, uno, que en el derecho público la relación es de subordinación con respecto al particular. En el derecho privado son de coordinación las relaciones, aun cuando el Estado y sus órganos participen. En el derecho, la otra es la vinculada a la posibilidad de que no sean relajadas por convenios particulares las normas en cuya observancia esté interesado todo lo que es el orden público. Entonces, estamos hablando aquí de que este es otro de los aspectos, que las normas vinculadas al derecho público no pueden ser relajadas por acuerdos entre particulares. ¿Y cuál es la tercera? El interés. El interés en materia de derecho público es un interés general, ¿verdad? Un interés que va más allá de lo individualmente considerado. El interés en el derecho privado tiene que ver con los particulares y los derechos propios, como tú bien dijiste, subjetivos de esos individuos que están en la relación. Entonces, ya el interés no es un interés colectivo, no es un interés social, no es un interés que escapa a la relación, es un interés que escapa al interés del particular. Pues es una situación donde lo que impera es un interés supremo o superior, que generalmente es un interés de orden social o general. Entonces, en base a estas tres notas características o diferenciales, ustedes podrán decir, caramba, estas disposiciones son de orden público o estas disposiciones son de derecho privado y no de derecho público. Entonces, hay una consideración que hacer. Por ejemplo, el Código Civil, que por cierto
les recuerdo que a partir de la semana entrante deben tenerlos todos en clase de manera obligatoria. Participado esto desde el primer día de actividades nuevas. A partir de la semana entrante. Ok. ¿Qué ocurre con esta situación de esta distinción? Bueno, que cuando nosotros vemos esa división del derecho en ramas, observamos que a la vez esa rama se subdivide y encontramos, para vuestra información, que por ejemplo en el derecho público encontramos un conjunto de distintas disciplinas que participan de estas tres categorías, de estas tres elementos. Mire, por ejemplo, tenemos el derecho penal, que estudia el tema de los delitos y de las penas. El tema de los delitos y de las penas es un tema de derecho público. Interesa a la sociedad calificar una conducta como ilícita, como delictuosa. Es un tema de derecho público. La pena para el que cometa el delito es un tema de derecho público. Entonces, el derecho penal, que tiene que ver con la categorización de las figuras delictuales y de las penas, es derecho público. Entonces, derecho público tiene, entonces, un conjunto de disciplinas: derecho penal, todo lo que también lo veremos, derecho financiero, que está vinculado a todo lo que sea la finanza pública. También se le habla de derecho, que es derecho público. Tenemos el derecho constitucional, que va referido a todo lo que es la estructura del Estado, sus órganos, las relaciones de los particulares con los órganos y los órganos con los particulares y el Estado, entre sus órganos y del Estado con los particulares, y los derechos fundamentales de las personas en materia del derecho constitucional, que forma parte del derecho público. ¿Qué más hay? El derecho administrativo. El derecho administrativo, que tiene por objeto todo lo que es la regulación jurídica de la estructura de la administración pública. Eso es derecho público. Pero también encontramos que todo lo que es en materia de derecho civil, familia, en el área de familia, encontramos que es una área dentro del cual está el derecho público. ¿Por qué? Porque todo lo que esté vinculado a la familia, a los incapaces como los menores de edad, a todo lo que tenga que ver con instituciones vinculadas al estado civil de las personas, matrimonio, divorcio, forma parte del derecho. Entonces, tenemos derecho penal, derecho civil familia, derecho financiero, derecho constitucional, derecho administrativo. También hay otro, lo llaman derecho procesal, donde hay distintas bases: derecho procesal penal, derecho procesal civil, y todo esto de procesal tiene que ver con procedimientos. Todo lo que son procedimientos establecidos por leyes forman parte del derecho. Cómo se regulan los procesos, cómo se desarrollan, todo eso forma parte del derecho. Internacional público. Hay derecho internacional público, que implica la regulación, esa rama del derecho público, que implica
que lleva implícita las regulaciones y las relaciones entre los estados, el régimen de ellos frente a la comunidad internacional, porque los estados en sí, individualmente considerados, son personas de derecho público. El derecho mercantil sería lo mismo que el derecho administrativo. Vamos a hablar, el derecho administrativo no es lo mismo que el derecho público, el derecho civil, mercantil. No, podemos concebir en principio y clásicamente que el derecho mercantil es del derecho privado. Pero la pregunta del amigo me llama a que hay un punto aquí que hay que resaltar. Esto para que ustedes vean que hay un conjunto de disciplinas que participan de estas características que ya conocen y que tienen un conjunto de áreas sobre las cuales trabajan. Derecho penal, derecho civil, derecho financiero, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho procesal. Son disciplinas de derecho público. Pero veamos ahora cómo disciplinas de derecho privado, como disciplinas de derecho privado, ¿me dijiste el derecho? Mercantil. Ok, el derecho mercantil, también el derecho civil. Rural y agrario. Dígame. Rural y agrario. Rural y agrario. Rural y agrario. Bueno, Eso forma parte del derecho público en cuanto a que se entiende en la actualidad, sobre todo en nuestro ordenamiento jurídico, que el tema agrario o el tema agrícola tiene que ver con un interés público nacional y está regulada por normas de derecho público. Entonces tenemos derecho mercantil, derecho civil, pero un derecho civil que debemos excluir, por ejemplo, toda esa parte de persona y de familia, de capacidad. Entonces, cuando el amigo nos habla del derecho mercantil, ¿qué estudia? ¿Cuál es la disciplina? Es un derecho, es una disciplina del derecho privado, es verdad. Participa de las características del derecho privado en general. Pero, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años? Es decir, de mediados del siglo pasado para acá, que la intervención del Estado en la actividad privada de los particulares es cada vez mayor. Y entonces, instituciones que clásicamente y de manera rancia han sido materia estrictamente de derecho privado, el Estado las ha venido regulando al punto de que todo un conjunto de situaciones que inicialmente se veían como de derecho privado, ya tenemos que verlas como de derecho público. Por ejemplo, la institución de la banca. Los bancos son compañías anónimas. La regula, vamos a decir en general, el derecho mercantil. Una institución de siglos. Pero en la medida en que la banca se ha convertido para las sociedades en un elemento fundamental de dinamizar el sistema económico de un Estado o de una sociedad cualquiera, y la importancia que tiene el de que un privado recaude fondos y recursos de la ciudadanía para que los trabaje. Entonces, mira, el Estado le ha empezado a colocar un poco de regulaciones a la actividad bancaria. Y entonces dice, mire, usted no puede prestar sino bajo estas condiciones. Usted no puede repartirse dividendos de esta manera. Entonces encontramos, y hay un ente rector de la banca, de mi gracia, el Banco Central de Venezuela, cuando servía. Entonces, el tema de la actividad bancaria viene absolutamente regulada por normas de derecho público. Pasen la página. La actividad aseguradora, igualito, exactamente igual. El Estado
Estado, a través de las normas de derecho público, regula la actividad aseguradora. ¿Por qué? Porque tiene una incidencia importantísima en la sociedad la actividad aseguradora. Puede ser que la mantengan los particulares en su ejercicio y en su desarrollo, pero en su desempeño, el Estado, a través de normas imperativas, regula la actividad de las aseguradoras. Entonces, en muchísimos casos, el derecho privado ha estado penetrado por el derecho público. Y ustedes toman el Código Civil y pareciera, bueno, todo esto que llamamos derecho privado. No, hay instituciones que están reguladas con estas características que ustedes acaban de ver atrás y que se consideran que, a pesar de encontrarse en códigos de derecho privado, tienen una naturaleza de ser disposiciones de derecho público. Entonces, esa es pues la situación que quería significarles con relación al tema. Ramas del derecho: derecho público, derecho privado, las notas que los distinguen y la rama que a su vez sale del derecho público y que del derecho privado. Sigamos. Ramas del derecho. ¿Qué es lo que viene después? Los que manejaron el programa. Si es subjetivo. Ajá. ¿Cómo se llama eso? Perspectiva. Perspectivas. ¿Qué dice? ¿Cómo lo expresa el programa? Después de ramas del derecho. El derecho desde el punto de vista de su perspectiva, derecho objetivo, derecho subjetivo. Muy bien. Entonces, ya sabemos de ramas. Luego, desde el punto de vista de las perspectivas, esto es más sencillo, muy sencillo. Y se habla de derecho subjetivo y derecho objetivo. Más bien, queridos amigos, hay que hablar, para que sea más claro, o sea, como dice de perspectiva, dice el programa, o sea, bajo qué perspectiva vemos el derecho, dependiendo de la perspectiva. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, díganme algo. Vamos a ver si me cae la lógica. Fíjense, yo les digo, por ejemplo, miren, yo tengo derecho a mis prestaciones sociales. Yo soy un trabajador que tengo derecho a mis prestaciones sociales. Tengo derecho a mis prestaciones sociales. Soy un trabajador y tengo derecho a mis prestaciones sociales. Esa es una perspectiva, vean esa, y contrapónganla a esta otra. El derecho venezolano no contempla la pena de muerte. Estamos utilizando el término derecho desde dos perspectivas distintas. Vamos a ver, dime. Una, habla duro, habla duro. En particular, en específico, y la de abajo en general. Y si hablamos utilizando los términos técnicos del programa, derecho subjetivo y derecho objetivo. La primera es subjetivo. La primera es. O sea, esta afirmación, esta aseveración, yo tengo derecho a mis prestaciones sociales. Habla de la persona que tiene derecho a ciertas cosas. Y entonces estaríamos hablando de qué? Subjetivo. Derecho en sentido subjetivo. Estamos utilizando el término derecho en sentido subjetivo. Yo tengo derecho a mis prestaciones sociales. Tengo derecho a mis prestaciones sociales
estamos utilizando ahí el término derecho en sentido subjetivo. Porque cuando decimos el derecho venezolano no admite la pena de muerte, no lo estamos utilizando sino en términos objetivos, como un ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el derecho venezolano no admite la pena de muerte, pero el derecho norteamericano sí lo admite. Estamos utilizando el término derecho ya como un orden normativo, ya como un ordenamiento jurídico, no como una facultad, una prerrogativa que tiene una persona, que sería derecho en sentido subjetivo. Entonces, eso es lo simple. Derecho en sentido subjetivo y derecho en sentido objetivo. Yo tengo derecho. Estamos hablando del derecho en sentido subjetivo. El derecho venezolano es un derecho que está sujeto a lo que establezca la ley, no en función de la costumbre. Estamos hablando del derecho como utilizándolo en un sentido absolutamente objetivo. Eso es simple, así es. Derecho en sentido objetivo, derecho en sentido subjetivo. Es en función de esas perspectivas. ¿En qué sentido estamos utilizando el término derecho? Pregunta, ¿entendimos eso? ¿Seguro? Sería como hablar si es unilateral o plurilateral. No, el derecho siempre será bilateral o multilateral, nunca unilateral. Es como, estamos hablando de algo más simple que eso. Estamos hablando de en qué sentido estamos utilizando el término derecho. Entonces, cuando ustedes vean un texto, dice los derechos subjetivos. Bueno, ¿cuáles son los derechos subjetivos? Los derechos subjetivos son aquellos de los que puede ser titular un sujeto de derecho. Y estamos hablando de facultades, de prerrogativas de ese sujeto de derecho. Y hablamos allí de derecho en sentido subjetivo. Pero cuando utilizamos el término derecho para referirnos al orden normativo, estamos hablando de derecho en sentido objetivo. No estamos diciendo otra cosa, sino utilizando el término derecho para identificarlo como orden normativo a esa ciencia social. Derecho como orden normativo. Todo eso es perspectivas del derecho, derecho en sentido subjetivo y derecho en sentido objetivo. ¿Cuál es la otra? El derecho desde el punto de vista del contenido de las normas jurídicas. Ok. En cuanto al contenido de sus normas, ¿tú crees que eso es lo que viene? Y entonces hablamos de Sustantivo, el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. hablamos de derecho. ¿Me repites? Sustantivo Ajá. y derecho adjetivo. Ok. Y derecho adjetivo. ¿Quién me puede hablar de esa diferencia? Derecho en sentido, derecho sustantivo y derecho adjetivo. Bueno, según un video que sigue de eso, es que el sustantivo ya es más que todo como lo sustancial, lo material o lo teórico. Y el adjetivo es más que todo lo práctico. Lo operativo, lo instrumental. El sustantivo Sí. necesita más de reglas. Vamos a ver. En el derecho casi todo es regla. Por ejemplo, un ejemplo para que ustedes puedan decir y puedan cuadrar una diferencia. Según el contenido de las normas, podemos hablar de derecho sustantivo y de derecho adjetivo. Podrán ver en guías, en textos, etcétera,
que los autores hablan, bueno, el derecho adjetivo usualmente utiliza tales categorías para tal. Entonces dicen, bueno, ¿qué es el derecho adjetivo? ¿Cuál es el derecho sustantivo? Mírenlo con este ejemplo. El Código Civil dice lo que es el derecho de propiedad. El Código Civil dice que el derecho de propiedad, y la Constitución también, el derecho de propiedad es aquella facultad que implica aquella facultad que tiene un sujeto para usar, gozar, disfrutar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las limitaciones que establezca la ley. El derecho a usar, gozar, disfrutar y disponer de una cosa. Ese es el concepto de derecho de propiedad. Muy bien. Ténganlo ahí en el congelador. Llegaron y te invadieron la parcela que es el derecho de propiedad tuya, objeto de tu derecho de propiedad. ¿Qué deben hacer? Demandar. Ok, muy bien, demandar. ¿A través de qué manera? ¿De qué? Ustedes demandan, utilizan un procedimiento, un mecanismo, un conjunto de normas jurídicas que regula de qué manera ustedes van a hacer valer ese derecho de propiedad que le fue vulnerado, violado. El derecho de propiedad está consagrado en normas que son de derecho sustantivo. Y cuando ustedes, como dice el amigo, bueno, vamos a demandar y tal, y vamos a seguir un procedimiento para defender mi derecho de propiedad, ese procedimiento es derecho adjetivo. Ambos son derechos, ambos están en código, ambos están en leyes, ambos están regulados a través de la ley. Pero se habla que cuando las disposiciones regulan categorías jurídicas, cuando regulan instituciones, estamos frente al derecho sustantivo. El derecho de propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa. Pero no te dice la norma cómo la defiende. Ah, mira, depende, porque hay normas que dicen, mire, usted defenderá el derecho de propiedad, se la quitaron, entonces la vía instrumental o procedimental es esta. Pero si no lo quitaron, sino que lo afectaron, lo molestaron, lo afectaron de una manera parcial, la vía procedimental es aquella. Es decir, cuando hablamos de derecho que tiene por objeto el establecimiento de mecanismos, de procedimientos, de recursos, estamos frente al derecho adjetivo. Cuando estamos frente a normas jurídicas que, como dice el amigo, teorizan sobre derecho, definen categoría jurídica, entonces estamos en presencia de normas de derecho sustantivo. Entonces, como una chuleta mental, unas disposiciones regulan la sustancia y el meollo del asunto, y otro tipo de disposiciones regulan la instrumentación, desarrollo y tramitación del ejercicio de esas categorías que nos da el derecho sustantivo. Entonces tenemos derecho sustantivo y derecho adjetivo. El derecho adjetivo nos da los procedimientos, nos da los trámites, nos da los recursos y nos los establece. Ustedes que van a trabajar con el área fiscal, por ejemplo, bueno, miren, si la norma tributaria dice aquel que no establezca dentro de sus activos tales bienes será multado. Y entonces, ¡pam!, le ponen una multa. Llega el señalante y los multa. Entonces ustedes dicen, no, mire,
Eso es incorrecto, porque esos activos se declararon. ¿Qué deben hacer? ¿Por qué? Pues la norma sustantiva dice que debo declararlo y aquí están declarados. Pero caramba, me pusieron una multa. Entonces tengo que acudir a un procedimiento de recursos, de apelaciones, de tramitaciones para atacar esa multa. Entonces, todo lo que represente procedimiento, tramitación, está dentro del marco del derecho adjetivo. Todo aquello que regule instituciones, regule y defina o establezca los derechos de las personas, estamos en presencia del derecho sustantivo. Por favor, ¿alguna duda? ¿Ah? Este tipo. Derecho sustantivo y derecho adjetivo. ¿Qué más? La concepción del derecho. ¿Ah? La concepción del derecho. Las concepciones del TEP en cuanto al derecho. Ustedes verán derecho positivo y derecho natural. Dentro del mundo del derecho, los filósofos del derecho, los tratadistas del derecho, hay mucho más que esas concepciones. Estas son las concepciones que el programa nos pide. Pero jóvenes, hay mucha concepción histórica del derecho, concepción sociológica del derecho, etc. El programa nos pide esta distinción de las concepciones del derecho, pues ha sido la clásica desde sus orígenes en el estudio del derecho, que es la concepción del derecho positivo y la concepción del derecho natural. Vamos a ver. Ok. Quedan 10 minutos. 15. Volvamos a la pena de muerte. Volvamos a la pena de muerte. ¿Qué piensan ustedes de la pena de muerte? ¿Qué opinión tienen de la pena de muerte? Que debería aplicarse según el crimen cometido. Ok, unos consideran que la pena de muerte debe aplicarse según la naturaleza del delito o la gravedad del hecho, ¿verdad? Muy bien, o sea que tú piensas que la pena de muerte debería ser una institución que debería estar establecida en los ordenamientos jurídicos en general. O sea, en general, mira, en Venezuela debe haber pena de muerte. Entonces el amigo dice, sí, si hay gravedad, etcétera, debe haber pena de muerte, por ejemplo. ¿Quién opina que no? Yo depende, realmente dependiendo de la persona y no tanto el delito, porque puede que una persona le estuvo culpa una vez y le da una oportunidad, si ya esa persona comete el delito nuevamente, ya ahí se consideraría la pena de muerte, porque hay personas que pueden que hayan matado a una persona accidentalmente, hayan cometido un homicidio y fue inconscientemente o no un homicidio culposo, por decirlo así. Entonces la persona no tendría esta consideración de penarlo a muerte por ese homicidio culposo. Que aquella persona que sí mató a una que ya haya matado a Eso sí otra. lo quería pensar, que, o sea, si es un homicidio esa culposo, persona se debería considerar, pero, o sea, que no se está tomando en cuenta, pero si es un homicidio, se prueba que hubo intención, que ya lo ha cometido ya más de 2 veces, ya se considera la pena de muerte a esa persona. O sea, todos ustedes estarían de acuerdo, al margen de que de esas
no, que si fue culposo, que si no, que si mató a uno, mató a dos. Al margen de eso, ustedes ideológicamente están consustanciados con la idea de que no discuten que los ordenamientos jurídicos tengan la pena de muerte. O sea, ninguno de ustedes lo discute. Siempre que esa pena de muerte sea establecida por ley, a través de una sentencia determinada, que se siga todo un trámite legal, que se encuentre al individuo culpable de X delito, de esos que ustedes dicen que son graves, etc. Y si hay todos esos sí, verían objetivamente aplicable la pena de muerte. O sea, nadie la discute.